Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. En realidad, Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que estamos hoy acompañados por Vicente Palermo y Sebastián Katz, a los cuales le habíamos dejado planteadas una pregunta de opinión sobre el discurso del presidente y las chances que tiene el discurso que hizo en la apertura el 1 de marzo del Congreso, o de las sesiones del Congreso, y las perspectivas que le ven a futuro, ¿no? Tanto en lo institucional como en lo económico. Bueno, largue el que quiera. Bueno, rápidamente. Bueno, primero lo que quería decir que yo tuve la impresión de que el presidente intentó, y en alguna medida quizás lo haya logrado, conectar con un sector de la opinión pública, digamos, ¿no? Que un sector que en parte que lo votó, ¿no? Que lo votó en la segunda vuelta más por espanto contra el kirchnerismo que otra cosa, y en parte que no lo votó, o sea, un determinado sector, no sé cuán importante numéricamente del electorado que votó a Scioli, digamos, ¿no? Pero me parece que esa conexión es un paso relativamente nuevo, que hasta ahora, digamos, él estuvo hablando, sí, pero estuvo básicamente relacionado con su propio electorado, el electorado más macrista, digamos, más entusiasta por el macrismo. Me parece que fue a más, sabiendo que eso es necesario, que necesita eso, y que eso es súper importante, ¿no? Y después, en cuanto a las propuestas, dos cosas. Creo que, por un lado, me parece que son más bien marcos, no son propuestas marcos, ¿no? En el sentido de decir, y que está bien que en un discurso de la naturaleza del martes sea así, digamos, que en vez de avanzar en cuanto a propuestas muy concretas y probablemente aburrir a los oyentes, es una cosa muy larga, el tipo haya dicho, bueno, voy a hacer una propuesta marco, es decir, configurar lo que puede ser, digamos, una idea más o menos global de su acción de gobierno, ¿no? Y por otro lado, pensaba, bueno, supongo que ustedes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero que le va a costar muchísimo, o sea, va a tener que sudar la gota gorda para conseguir esas cosas, va a tener que trabajar políticamente mucho, va a tener que negociar, va a tener que hacer de todo, digamos, usar los instrumentos institucionales que tienen, tanto los instrumentos más decisionistas como los más cooperativos. Si realmente va a tener que hacer muchísima política, eso no va a funcionar solo, es decir, bueno, soy el presidente, entonces quiero tal cosa, y bueno, entonces eso sale, ¿no? Quiere decir que todo lo técnico, lo que sea resolver los problemas, lo gerencial, puede ser que funcione muy bien, pero no puede estar faltando la política. Bueno, por un lado muy bien no funciona. Tampoco. Pero por otra parte es principalmente lo que acabas de decir. No puede estar faltando la política, y gran parte de esa política la va a tener que poner él. No te digo que él tenga que hablar todos los días con Massa, pero el marco político lo va a tener que sostener él con mucho trabajo. Es decir, no puede ser un presidente, digamos, que simplemente deje hacer por arriba porque las cosas de un modo u otro funcionan, no como, bueno, tuvimos experiencias así. Sí, digamos, sí. Pero no va a ser con el caso. Costos. Claro, pero no va a ser el caso. Sí, no, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Tito, porque me parece que de algún modo, por ejemplo, en el plano técnico, digamos, se están encarando una serie de cosas, podemos discutir los detalles, etcétera, para tratar de lidiar con la herencia o el legado económico, las dificultades económicas muy serias que digamos, el gobierno heredó de la administración anterior, los desequilibrios ostensibles, digamos, que tiene la economía argentina. Pero de algún modo me parece que
digamos, la dimensión de la política es fundamental para que también hacer inteligibles las cosas que se están haciendo, digamos, porque la administración anterior claramente le faltaba gestión, le faltaba programa, había, digamos, desentendimiento por completo, pero le sobraba relato de alguna manera. Y digamos, de alguna manera podría ponerse el caso contrario, es como que probablemente, no sé si le sobra, pero tiene un programa, tiene una gestión, pero todavía le falta un relato político, ¿no? Entonces ese contraste... ¿A qué le llamarías vos un relato político en este caso? Porque Tito, digo, creo que por su especialidad, por su experiencia, va a poder explicar mejor que yo, pero yo me refiero incluso aún en el plano de la propia economía, de las necesidades de la economía. Un relato político para mí también es poder ayudar a entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo y a dónde se quiere ir, ¿no? Incluso en el mismo plano de las decisiones económicas. A ver, hay un tema bastante evidente y creo que es algo que señalamos en el documento del club en su inicio, que es el contraste que hay entre una situación bastante calamitosa en el estado en que se ha dejado al país, y que eso el otro día se puso con todas las letras, pero una sociedad que no ha tomado completo registro de esa situación, en parte porque en la sociedad argentina hay una experiencia histórica de que los desastres tienen que manifestarse a través de un estallido o de una crisis en donde las cosas colapsan, y el desenvolvimiento de las dificultades económicas en esta etapa ha sido de naturaleza diferente. O sea, hay desequilibrios enormes, pero la administración anterior hizo todo lo posible por tratar de pasarle la papa caliente sin que eso estalle en sus manos a la nueva administración. Y entonces, buena parte, por ejemplo, de la aceleración inflacionaria que estamos experimentando en este momento, buena parte de, digamos, las tendencias recesivas, de las dificultades que hoy se hacen tal vez más evidentes, pero que estaban allí, son consecuencia de tratar de encarar las cuestiones previas. Entonces hay que explicar esto, y hay que explicarlo no solo desde un punto de vista puramente técnico, sino también, con un relato. A eso vos estás diciendo buenos relatores de lo que pasa. Yo tomo un ejemplo, la primera intervención, y no quiero ser dura con él, de Aranguren cuando explicó el cambio en las tarifas eléctricas. Yo decía, nadie lo traduce. Sí, y aparte, claro, tal cual, Graciela, y te diría más, porque, por ejemplo, si uno piensa el sentido de la corrección tarifaria, que es la eliminación de subsidios que son aproximadamente equivalentes al total del déficit primario que tiene fiscalmente la Argentina, que son 4,5 puntos del producto, que es muchísimo y que es un desequilibrio increíble, al mismo tiempo son subsidios terriblemente inequitativos, digamos, sacando el transporte, son subsidios que están dirigidos a sectores que claramente, digamos, no los merecen desde el punto de vista de la equidad distributiva, y han generado... Es decir, gente que podría pagar estuvo pagando menos. Exactamente, y entonces poder explicar esto, o sea, acá no hay un ajuste fiscal salvaje en ese plano, lo que hay es la corrección de una inequidad y el intento de liberar recursos para poder hacer otra clase de políticas. Ahora, eso hay que ponerlo en clave política también, no solo técnica. Y en clave política y en clave que se comprenda, porque yo decía, la pobre gente que está mirando su boleta no entiende cuánto le va a aumentar, no entiende si le va a aumentar o no aumentar, un pobre jubilado y demás. Es un llamado de atención, no es una crítica dura, eliminatoria, sino me permito decirles, muchachos, busquen buenos asesores en comunicación. Sí, yo creo que eso es fundamental, que me parece que con Durán Barba no alcanza, por más capaz que sea Durán Barba, ¿no? No, bueno, y tampoco él es un comunicador en representación digamos que como un consejero por detrás, ¿no? Sí, sí. Más que otras cosas. Pero ¿no? digo, la lucha por definir el sentido de las cosas. Ahí el gobierno, hasta ahora yo diría que apenas va empatando, digamos, porque y compite contra, digamos, adversarios temibles, Uno claro, de ellos por eso, volviendo al comienzo del programa, cuando ustedes decían, bueno, la discusión con el presidente o la charla con el presidente fue amable. Yo dije, bueno, en términos amables, porque sé que cuando empiece a discutir con el poder,
verdadero, cuando tenga que discutir con Pichetto, cuando tenga por el voto del Senado, cuando tenga que discutir con quienes manejan después los apoyos del propio Massa, y la discusión no va a ser como con el club político. Va a ser dura. Seguro. No, seguro. Va a ser dura. Y está bien que así sea, porque estos son los conflictos que plantea la democracia. Sí, Sí, Hay- yo creo que me parece que va a ser dura, pero al mismo tiempo esa gente en general es mucho más maleable, digamos. Es decir, uno podría decir con sentido crítico, tono crítico, son oportunistas, pero probablemente no sean tanto oportunistas como decir, bueno, mire, yo hago política, digamos, en el marco de una corriente determinada. Si la gente dice, es lo que le dijo Mitre a Roca, ¿no? Una vez por el tema de la deuda. Si todo el mundo está equivocado, todo el mundo tiene razón en general. Entonces el tema de cuál es el sentido, cuál es el sentido de, hay un ajuste salvaje, o sea, la batalla del ajuste todavía en ese sentido no se ganó, digamos. No. Es decir, no, pero escúcheme, nosotros estamos haciendo, ¿de qué ajuste salvaje me están hablando? Bueno, se define en la opinión pública, en el seno de la opinión pública, en el éter, digamos, de los medios, bla, 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 o los militantes ganan la batalla del ajuste salvaje y chau, perdiste, ¿no? Realmente. No la ganaron, pero... No, yo creo que no. Sí. Pero hay que pelearlo, eso. Sí. Sí, No, sí. y hay una batalla, digamos, adversarios que son, digamos así, de carne y hueso, etcétera, que son los actores políticos, pero por otra parte también hay un adversario que es la propia realidad, y yo diría más aún el Estado desmantelado, ¿no? La falta de instrumentos para llevar adelante las cosas, porque en buena medida, por ejemplo, de los legados más duros, me parece, de la década anterior fue la destrucción institucional y en particular en el plano de las estadísticas públicas. Por ejemplo, ¿de qué ajuste, cómo justificar un ajuste si no sabemos dónde estamos parados? O sea, si en la bruma cualquier ajuste es caprichoso, porque, digo, para poder demostrar que yo tengo que, cualquier corrección, tengo que primero saber dónde estoy parado. Y la verdad es que, a ciencia cierta, nadie sabe muy bien dónde estamos parados, porque tenemos destruido el sistema de estadísticas. Bueno, todo eso hay que poder decirlo para que se entienda, porque yo no tengo dudas que tenemos que hacer correcciones, pero en la Argentina, pero el tema es que hay que poder clarificar esta cuestión. Si el relato previo es que éramos los campeones del mundo, que habíamos crecido de una manera espectacular, que habíamos llevado la deuda a niveles mínimos, que la habíamos llevado, pero, digamos, generando una vulnerabilidad macroeconómica enorme, etcétera, pareciera que fuera el capricho de alguien malo que ahora viene simplemente a castigar a los pobres. Esa sería, digamos, la lectura de perder lo que Tito dice, ¿no? Ahora, yo lo que noto, y a ver si ustedes lo perciben también, incluso en las escenas de televisión en la cámara, que quien sigue teniendo una actitud que algunos dijeron de juvenilia, siguen siendo los sectores K más concentrados, ¿no? Donde hay una protesta por la protesta, y en cambio en buenos sectores del peronismo uno nota a veces que el presidente estaba diciendo lo que ellos ya sabían y siempre... Sí, pero cobran peaje por eso también, Después ¿no? cobran, Claro. por supuesto que después van a cobrar peaje, desde ya, pero mientras tanto estaban casi asintiendo, consintiendo. Yo también pienso que muchos de ellos están pensando en competir obviamente en las elecciones del 17 y después del 19 y que quieren ganar. La pregunta es, ¿qué les conviene más? ¿Seguir con un país destrozado o ordenado? ¿Y cuánto vale su contribución para ordenar? Bueno, por el momento me parece que en general esa gente, a la cual, en fin, yo respeto mucho, me parece que están en una de hacerse un poco los vivos, ¿no? Es decir, free riders, ¿no? O sea, que al gobierno le vaya bien, pero que yo no corra con los costos políticos de apoyarlos o de decirles hacerme cargo de la parte amarga de la receta, de lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, sí, al gobierno le va bien al país, pero yo quedo ahí como libre para
he criticado y entonces me posiciono mejor electoralmente. Sí, me parece que hasta ahora están en esa y bueno, macanudo, si esa es la mejor que pueden hacer, que la hagan, digamos, ¿no? Pero ahora, los que me parecen más peligrosos y que no hay que subestimarlos para nada son los componentes de la cultura acá, que son pocos, numéricamente son pocos, aunque no tan pocos. Plaza de Mayo, cuando se fue Cristina, mostró que no eran tan pocos, pero son relativamente pocos, pero tienen una cultura política, para decirlo de alguna manera, concentrada, dura, cerrada, ¿no? Con la cual, digamos, están sobrellevando la negación, la depresión, el diagnóstico de, bueno, en realidad todo lo que está haciendo Macri es simplemente una cosa conservadora, es decir, una restauración conservadora, sacarle a los pobres para darle a los ricos porque él es esa porquería, ¿no? Y sos la basura, sos la dictadura. Están sobrellevando todo este valle de lágrimas para ellos y se van a recuperar. Y cuando se recuperen, si hay una situación social de relativa desorden, conmoción, ahí van a estar los empresarios políticos para activarla y para movilizarla, porque eso lo saben hacer muy bien. Entonces, son un problema, son parte de una cuestión preocupante. Es decir, políticamente yo creo que el gobierno no podría desentenderse de eso, banalizar la cosa, ¿no? Subestimarlos, porque creo que cometería un error, ¿no? O sea, seguimos enseguida. Mulher, mãe dos meus filhos, ilhas de amor. Cada ilha um farol no mar da Procela. Ela que me faz um navegador. Ela que me faz um navegador. Sobretudo ela que me faz um navegador. Ela que me faz um navegador. Eu vivo o tempo todo com ela. Eu vivo o tempo todo pra ela. Eu vivo o tempo todo com ela. Eu vivo o tempo todo pra ela. Minha música, musa única, mulher, mãe dos meus filhos, ilhas de amor. Cada ilha um farol no mar da Procela. E sobretudo ela que me faz um navegador. Ela que me faz um navegador. Ela que me faz um navegador. Bueno, seguimos con Vicente Palermo y con Sebastián Katz. Empezamos hablando de las funciones del club político y en realidad lo estamos desarrollando acá. Esta es la función, observar la cuestión política y hacer críticas, observaciones, insinuaciones o lo que se pueda. ¿Vos tenés que preguntar algo? No, Tito, recién contabas que este núcleo, sobre todo político partidario, el kirchnerismo es relativamente pequeño, pero que existen, digamos, como una Plaza de Mayo que llenó la presidenta cuando se fue. Existen ahora estas plazas. ¿Vale la pena? Porque
¿vale la pena la batalla cultural con esa Yo gente? creo que Tender sí, yo puentes, creo que convencer, sí. Bueno, conmover. Un poco de todo. Yo entro en Facebook. Mis amigos me dicen, pero vos estás loco, ¿qué haces eso? Pero entro, ¿no? Y entro en muros de kirchneristas reconocidos y me peleo con ellos. En general ellos me tratan bastante bien, pero muchos de sus seguidores no me tratan bien. Entonces tengo que tener la paciencia, ¿no? De que los insultos me entren por un oído y me salgan por el otro, y los argumentos, si los hay, bueno, contestarlos. Pero yo creo que eso hay que hacerlo. Yo personalmente creo que hay que hacerlo. Como igual también, sobre todo, hay que hacer de tratar de ocupar lo más posible el campo político intelectual, el campo cultural, ocuparlo en el sentido de presencia, tener presencia, manifestarse, como para que las voces se escuchen y no sean ellos solamente, que son súper activos, porque ellos son súper activos. Vos decías político partidario. En realidad de partidarios no tienen nada, ahora menos que antes. Claro. Tienen muy malos dirigentes en general, es decir, la gente son, ¿quiénes son? Cristina, en el llano, Cristina, ¿qué es lo que sabe hacer en el llano Cristina? No sé, puedo estar equivocado, pero me parece, Máximo, Otavis, no sé, me parece que el único buen dirigente que tienen, me parece que es el Chino Navarro, digamos. Creo que es un tipo capaz. Pero lo que tienen es esa cosa, digamos, ¿no? Que es como una cosmovisión, es más un modo de estar en el mundo, de estar en el mundo, porque se relaciona con todo, de un modo u otro, y con pocas contradicciones se relaciona con todo. No quiero ser agresivo, pero digamos, de una forma u otra piensan bastante como el Papa, digamos. Son anticapitalistas, son antiliberales y son populistas. Y ese es su modo de estar en el mundo. Las diferencias, bueno, en relación al Papa hay y muy importantes, pero ellos piensan el mundo desde eso. Y tienen toda la tradición nacional popular. Eso. Atrás. Famoso Nacampó. Tienen un cajón desastre de símbolos del cual sacar. Y entonces, a ver, batalla de obligados. A ver, resistencia peronista. A ver, Guerra de las Malvinas. Entonces, no es que toda la tradición nacional popular sea eso, no es, pero sí, ellos tienen atrás todo eso. Sí. Y son muy activos, entonces hay que respetarlos. Claro, eligen determinados símbolos y dejan afuera exprofeso y hasta van en detrimento de otros que también son símbolos, como Sarmiento, como eligen muy sesgadamente, ¿no? Claro, sí, claro. Pero al mismo tiempo a esta cosmovisión, de algún modo, a este ideario, me parece que lo que se le sumó en la última etapa es como una versión casi medio farsesca, a mi juicio, porque es la desvinculación del discurso de los hechos. Y de los hechos se desvinculó básicamente porque se destruyeron los hechos. Porque tal vez el legado cultural más complicado de todos es que los hechos perdieron la batalla frente a palabras vacías, digamos. Entonces, uno ya viene con esa cosmovisión y aparte ya ni se calienta, perdón la expresión, pero ni se toma el trabajo de contrastar lo que se dice con mínimos hechos, pues ya no hace falta. Y entonces ya es una cuestión casi preanalítica, ¿no? ¿Y cómo creen que puede sucederse esta relación? Porque, está muy marcado, de hecho, en lo que estamos hablando, del nosotros-ellos, ¿no? Como una, mirada también objetual respecto del kirchnerismo. Y algo hay que hacer, en eso me refería, digamos, a una batalla cultural o lo que... Pero ¿algún puente va a tener que tenderse? ¿O cómo imaginan ustedes que se va a suceder esta relación de aquí en adelante? No, sí, claramente, porque aparte el enfoque no es seguir construyendo, digamos, ni una grieta, no, es debatir, digamos, y la disposición a argumentar un poco lo que Tito estaba comentando, que él se está tomando el trabajo de argumentar, y creo que en todos los ámbitos en los que uno participa, digamos, cuando uno da clases en la universidad, yo de algún modo también me encuentro, digamos, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, con, digamos, muchos chicos que de algún modo están formados en esa visión. Uno tiene que trabajar y tiene que tratar, sobre todo, para mí, la principal batalla cultural, más que contra un ellos en absoluto, es
volver a reinstalar el valor, por lo menos en las ciencias sociales, de referir las cosas a los hechos empíricos. Claro, relacionar. Rescatar a los Ni hechos. más ni menos. Lo que se llamaba el pensamiento unido a la realidad. Con respecto a eso, me parece que lo que están haciendo ustedes es terriblemente valioso, tanto tus discusiones como en la universidad. Y por otro lado, quien más me parece a mí, Pablo, que tiene cosas para hacer concretamente en ese sentido, es el gobierno. De ahí que uno intente por todas las formas de decir, bueno, dentro de lo posible, nos parece que el camino de la política debería ser esto. Si no, nos vamos a enfrentar en una lucha por Facebook y nada más. Ah, no, seguro. Yo me despido de ustedes, se lo lamento, como siempre, poco tiempo. Hasta el próximo domingo a las 14 en la 11:10 en este programa que se llama ¿Por qué? Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Chao.